Durante más de 20 años, cada vez que queríamos encontrar alguna cosa de información, abríamos el ordenador, buscábamos Google, buscábamos lo que queríamos encontrar. ¿Y qué pasaba? Nos saltamos de página en página en página hasta encontrar la respuesta, un poco de ahí, un poco de allá, y teníamos la respuesta. Era bastante complicado, nos podía llevar mucho tiempo, pero hoy en día, ¿qué ha pasado? La inteligencia artificial ha llegado para solucionarnos esto. ¿Creéis que la inteligencia artificial está sustituyendo a Google? Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Hola, soy Cris, bienvenidos a otro vídeo del canal. En este canal Vuelvo otra vez. Hola, soy Cris, bienvenidos a otro vídeo del canal. En este canal probamos vídeos de inteligencia artificial práctica y rápida para toda la familia. En el vídeo de hoy vamos a probar lo que os he comentado hace un momento. Vamos a empezar con Google. Vamos a buscar la pantalla y bueno, antes de seguir, por cierto, si os gustan estos tipos de vídeos necesito que suscribáis por favor y que dejéis un like al final del vídeo si os ha gustado y un comentario sobre lo que más os ha gustado, ¿vale? Vamos al vídeo y vamos por aquí con Google. Lo que os comentaba es que quería hacer la prueba con Google y con ChatGPT, por ejemplo. He cogido ChatGPT como podría haber sido otra herramienta para ver si realmente funcionan de la misma manera. Vamos a hacer una cosa, vamos a probar la misma pregunta en los dos sitios, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo aquí ya una pregunta hecha, ¿vale? Vamos a preguntar a Google. La pregunta es, organízame un viaje de 4 días a Londres por una familia de 4 personas con un presupuesto de 1.500 euros, ¿de acuerdo? A la que Google me contesta, la IA de Google me contesta, desglose el presupuesto estimado para 4 personas, ¿vale? Me da vuelos de ida, alojamiento, transporte, o sea, lo desglosa por precios. Y luego dice itinerario sugerido para 4 días, mañana, tarde, del día 1, día 2, día 3 y día 4, ¿vale? Y aquí pues tienes que puedes visitar durante cada día de los que nos sugiere. La inteligencia artificial de Google aún nos sigue preguntando, para poder ajustar este itinerario a las necesidades de tu familia, dime, ¿en qué fechas tienes pensado viajar? O sea, te seguiría preguntando. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a preguntar exactamente lo mismo a ChatGPT, a ver qué nos dice. Lo mismo, ¿vale? Organiza un viaje para 4 días a Londres, bla, 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 bla. Vamos a ver, de inicio tenemos lo mismo, nos ha repartido un aproximado con cada cosa del gasto que nos puede ocasionar. Luego nos dice dónde alojarnos, en qué sitios alojarnos. Esto Google no nos lo ha dicho. Y luego sí que nos ha hecho un itinerario igual, pero creo que bastante más escueto que el de Google, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hace una cosa que también me gusta, que te dice museos gratis, te lo pone. Y lo mismo, ¿vale? Aquí también te da consejos. ChatGPT te da consejos de utilizar tarjetas bancarias, reservar vuelos. Entonces, dos cosas que Google no ha hecho ha sido dar consejos ni ni dónde alojarse. Entonces, en este caso, nos quedaríamos con la respuesta que nos ha dado ChatGPT. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra prueba. Vamos a decirle a Google. Aprender algo nuevo, ¿vale? Es lo que le hemos dicho a Google, ¿vale? Claro, me lo ha relacionado con el viaje. No. Vamos a irnos otra vez a empezar de nuevo, ¿vale? Vamos aquí a quitar y vamos a darle aquí a aprender algo nuevo, ¿vale? Le damos a aprender algo nuevo y nos contesta, aprender algo nuevo mantiene tu cerebro ágil. O sea, nos da la descripción de lo que sería aprender algo nuevo. Vamos a decirle a ChatGPT qué sería algo nuevo. Vale. Aprender algo nuevo. Si quieres aprender algo, o sea, no tiene nada que ver la respuesta que nos da ChatGPT con la respuesta que nos da Google. Google nos da una respuesta súper escueta y muy a nivel informativo. Y esta nos da, si quieres aprender algo nuevo sobre esto, tienes que hacer esto. Creo que es mucho mejor la que te da ChatGPT con la que te da Google. Vamos a hacer una tercera prueba. Venga, a ver qué pasa. Bueno, antes de nada, si estás viendo este vídeo y te está gustando y tú también has hecho esta prueba, déjame en los comentarios para saberlo, ¿de acuerdo? Me gusta mucho que me dejéis y interactúes conmigo. Y vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que sería, no lo sé, a ver, vamos a ponerle,
tengo varias preguntas aquí. Buscar información actual. Vamos a decir, a ver qué nos dice, ¿vale? ChatGPT le vamos a decir, buscar información actual. A ver qué nos resume o qué nos dice. Vale, nos dice, por ejemplo, unas noticias destacadas del día de hoy. Y nos da noticias del día de hoy, como que hay mucha calor, en España el debate político, el ambiente, noticias de España nos da, ¿vale? Y luego nos pregunta si queremos saber algo sobre deportes, otras noticias, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice Google. A ver qué nos dice Google. Vale, aquí nos dice que en la actualidad hay un debate político, y te dice que a la última hora puedes clicar en los siguientes links que te va a llevar a las noticias, a las últimas noticias. Por lo tanto, Google otra vez nos está dando menos información que ChatGPT. Por lo tanto, creo que ha quedado bastante claro que ChatGPT nos está dando muchísima más información de Google. Por lo tanto, yo utilizaría Google antes de utilizar... ChatGPT antes de utilizar Google. No sé si estáis conmigo. Me gustaría que en los comentarios lo comentarais a ver qué os parecéis. Podríamos hacer así muchísimos más ejemplos, pero creo que la idea la hemos visto clara para que veáis que realmente ChatGPT o otras herramientas sirven y que Google, pues bueno, es el tradicional, si lo queréis usar, pues ya lo veis, que la información también es correcta, pero creo que no es tan extensa. Dejadme en los comentarios si utilizáis Google, si seguís utilizando, si no, me gustaría saberlo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, recordad dar un like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo.